Emilio Yuste es hoy la empresa textil más importante de Béjar, es la que más empleados tiene, 98, y sin embargo no es nada comparado con lo que llegó a haber en esa localidad, 4.000 personas trabajando en el sector. Fue el centro de producción textil más importante del noroeste del país. Hoy la mayoría de las fábricas están abandonadas, pero son patrimonio industrial. Esta campana señaló durante 168 años el cambio de turno de los trabajadores de esta fábrica textil, la de la familia Rodríguez Arias. Sus tañidos dejaron de sonar en diciembre de 2006 y con ellos se apagó también el ruido de las repasadoras, los urdidores y el de los batanes. Lo que ves es un fieltro. Es lo típico de los paños. Un jersey que metes en la lavadora. Y te sale pequeñino. Y era de tu talla y sale de tu hija. Y dices, es que me ha quedado enfieltrado. Pues es lo mismo. Aquí lo haces, pero a propósito. A propósito, efectivamente. La fuerte competencia asiática, consecuencia de la globalización, pudo con ellos y tras una larga y lenta agonía, como califican los últimos años de su vida empresarial, decidieron echar el cerrojo. Es mucho cabreo, mucho cabreo diario y mensual y anual, y además vas viendo que no tiene solución porque un año va mal y el siguiente es peor. Sienten impotencia al ver con sus propios ojos la decadencia de una empresa que, fruto del esfuerzo de su bisabuelo, llegó a tener en sus épocas doradas cerca de 200 trabajadores. Fabricaban tela para confeccionar unos 100.000 abrigos de paño anuales y todos los uniformes de la Marina Española. Ahora solo mantienen la hilatura para pequeños encargos. Pero su caso no es el único. Estas instalaciones, o estas otras, llevan casi una década abandonadas por las diferentes crisis por las que ha atravesado el sector. Para que se hagan una idea, a mediados del siglo XIX, en las riberas del río Cuerpo de Hombre, había 200 empresas textiles en las que trabajaban 4.000 personas. Hoy en día solo quedan 12, la mayoría pequeñas. Tienen 250 empleados. Tengo recuerdos imborrables. La gente que hay por las calles, aunque fuese a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, y era mucha costumbre que tenían los obreros que cuando iban a trabajar a las fábricas, como era invierno y hacía muy mal tiempo, entonces abrían las churrerías y paraban a tomar un chocolate, no un chocolate con churro, una copa de aguardiente con churro. También imborrable es el ruido de los telares en las fábricas. La gente era capaz de dormir al lado de los telares. Y había gente que decía que se despertaba cuando los telares por alguna cosa se paraban. Los primeros pinitos de la actividad textil en Béjar se remontan al siglo XIII, pero no fue hasta 1894, con la llegada del ferrocarril, cuando el sector se consolidó, convirtiendo a esta localidad salmantina a lo largo de los siglos en el Manchester de Castilla. Hasta que no llegó el ferrocarril, pues tuvimos verdaderos problemas para importar maquinaria y para traer ese carbón que era necesario en muchos casos para mover las industrias. Solamente como ejemplo y para que nos hagamos una idea, entre la estambrera y la fábrica de García y Cascón tenían 3 lavaderos de lana que lavaban del orden de 11 toneladas de lana al día, 11.000 kilos, y necesitaban 5.000 kilos de carbón al día solo entre esas 2 industrias. Sin ferrocarril hubiera sido impensable traer a Béjar. Y sin la labor de las mujeres también. La mujer siempre ha desempeñado un papel fundamental en la industria textil, porque hay determinados oficios en los que las mujeres siempre han mostrado bastante más destreza que los hombres. Por ejemplo, en el tema del zurcido, no se hablaba de zurcidores y zurcidoras, eran zurcidoras. Sin embargo, la tejeduría, los tejedores, eran mayoritariamente hombres, y no hubo mujeres hasta bien entrado el siglo XX. Por cierto, fueron los hombres bejaranos los primeros españoles en librarse de la mili en 1711. Servían al ejército confeccionando sus uniformes, una relación que duró hasta la Guerra Civil. En la Guerra Civil la industria textil de Béjar estuvo militarizada, es decir, únicamente podían hacer tejidos para trajes militares, del bando del bando que se llamó nacional, ¿no? Porque Béjar quedó en la zona controlada por los ejércitos
cuartel general Franco, concretamente. Solo podían hacer algún tejido comercial con permiso expreso. La época dorada duró hasta finales de los años 60. Los continuos altibajos del petróleo subieron los precios y las empresas empezaron a tener verdaderas dificultades para modernizar su costosa maquinaria. El textil bejarano entró entonces en un declive del que no ha vuelto a salir. La industria textil siempre ha tenido crisis cíclicas, donde había menos trabajo, pero se compensaban con otras que venían a continuación, pero esta crisis entra dentro de la globalización de la economía y entonces ahí ya la defensa que se tiene es mucho menor. La competencia asiática, con mano de obra muy económica que permitía fabricar artículos muy baratos con los que no podíamos competir, pues desde luego fue lo que le dio la puntilla. Me da pena que la lana se deje de utilizar cuando la lana es una fibra natural y como fibra natural que es ecológica, es una materia prima que no se termina nunca, no es como el petróleo y la poliamida o el poliéster que salen del petróleo. Y es que, según dicen, la lana siempre tendrá futuro. El turístico ya lo están aprovechando. Lo que antes era lugar de trabajo para 4.000 personas se ha convertido hoy en patrimonio industrial. Edificios protegidos que conforman la ruta de fábricas textiles. Hay también un museo. Lleva construido 4 años, pero no ha abierto aún sus puertas por problemas administrativos. Nos vamos. La semana que viene volveremos a curiosear en algunas empresas de Castilla y León para descubrírselas a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós.